Estés donde estés, gracias por abrirme las puertas de tu corazón. Bienvenidos a Trascendiendo Fronteras, un espacio creado para ti sin importar dónde te encuentres. Soy Karina Pais, terapeuta, maestra holística y guía espiritual, entre otras cosas. Estoy aquí para ayudarte a conectar con una perspectiva diferente hacia el mundo. En este programa cruzaremos las fronteras físicas y emocionales para conectar contigo, compartiendo herramientas, reflexiones y energía que transforman, porque los dolores que nos separan son también aquellos que nos unen, y juntos podemos encontrar respuestas, luz y sanación. No estás solo, no estás sola. Aquí estoy para acompañarte en este viaje de transformación. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Trascendiendo Fronteras de Uruguay al Mundo, aquí en la Costa TV y ahora también a través de Cable Plus. Mi nombre es Karina Pais y es un honor para mí poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por abrirme las puertas de sus corazones y permitirme asistirlos con respeto y con amor. Para quienes no me conocen, los invito a visitar mi página web, donde podrán encontrar allí las diferentes terapias holísticas o alternativas con las que puedo asistirlos, así como también diferentes programas de preparación de terapeutas para quienes quieran comenzar a transitar este camino y ser parte de la comunidad de sanadores del mundo, que cada vez afortunadamente es más grande. También podrán encontrar en la página web diferentes programas de transformación personal para que ustedes mismos puedan trabajar en su propia transformación y mucho más. Así que los invito a visitar la página web y si tienen dudas, por supuesto, pueden ponerse en contacto conmigo. Con gusto les voy a estar respondiendo lo antes posible. Muy bien, para quienes se hayan perdido los programas anteriores, los episodios anteriores, les recuerdo que los episodios quedan grabados en los canales tanto de YouTube como de Spotify. Así que simplemente poniendo Cari Light allí, como lo ven en pantalla, pueden acceder a todos los episodios que ya están disponibles para que puedan verlos las veces que quieran, a la hora que quieran y desde donde estén. Allí mismo pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias para temas que tal vez les interese que podamos hablar y con gusto van a ser tomados en cuenta para los próximos episodios. Recuerden que estos programas tienen dos bloques. En el primero respondemos preguntas y en el segundo hablamos de un tema de acuerdo a las solicitudes que hemos recibido. Así que poniendo ustedes de su parte también en cuanto a qué es lo que les gustaría escuchar, es que podemos hacer de este programa mucho más interactivo y además mucho más directo a lo que realmente necesita ser atendido. Y que entre todos podemos ayudar todavía a más personas. Así que les agradezco por eso, más que nada quienes se animan a preguntar, que son los que nos están ayudando a seguir avanzando a través de los programas y seguir alcanzando a más personas en todas partes del mundo, cada día un poquito más lejos. Muy bien, aclarados estos puntos, entonces vamos a hablar del tema del episodio de hoy, que es ansiedad y ataques de pánico. Tristemente, un tema que hoy en la actualidad está demasiado activo y realmente es importante atenderlo porque va más allá de cualquier lugar en el que nos encontremos. Esto sucede en todas partes del mundo. Seguramente, como muchas personas o como la mayoría, tienen esta sensación de que el tiempo cada vez pasa más rápido. Esta sensación ya de por sí nos saca del tiempo presente, nos hace estar viviendo muy acelerados. Esta simple percepción que estamos teniendo últimamente hace que justamente estemos viviendo a destiempo, que estemos viviendo siempre apurados, siempre con la sensación de que el tiempo no es suficiente, que no nos alcanza, y esto ya de por sí genera ansiedad. Así que vamos a estar viendo este y otros aspectos más en específico, más en profundidad, para que cada uno de ustedes pueda revisar en sus propias vidas si alguno de estos conflictos resuena con ustedes. Y por supuesto, como siempre, voy a estar dándoles algunas herramientas para que puedan poner en práctica y para que puedan comenzar a sanar estos conflictos que causan la ansiedad, los ataques de pánico, cómo poder tal vez controlarlos en plena crisis, siempre generando nuevos hábitos antes, porque si yo no tengo el hábito, por ejemplo, de respirar y lo quiero utilizar en pleno ataque de pánico, no voy a poder. Así que vamos a ir viendo poco a poco. No se pierdan entonces el segundo bloque
de este episodio, de este programa, y vamos a comenzar ahora con las preguntas para el día de hoy. Y la primera pregunta dice: estoy cansada de ser la que sostiene todo. ¿Cómo dejo de cargar tanto? Bueno, esto es algo que sucede muy común. Siempre hay alguien en la familia o varias personas que son quienes se encargan de resolver lo que por ahí otras personas o otros integrantes de la familia no logran resolver. En otros casos, no solo los familiares, sino los amigos y todo el entorno se convierte en un peso que va cargando. Esto tiene muchos orígenes. Puede ser eh, situaciones que sucedieron en la infancia, puede ser información del árbol genealógico. Tendríamos que ver un poquito más sobre de dónde viene esta sensación de tener la obligación de cargarlo todo, porque es algo que por supuesto hacemos de manera inconsciente. Conscientemente seguramente hayas entendido que no querés seguir haciendo lo mismo, que no te corresponde, que no tenés por qué ir cargando con los problemas de los demás. Sin embargo, inconscientemente volvemos a repetir lo mismo una y otra vez. Esto nos indica que hay algo más allá de lo que por concepto podemos entender y se resuelve de una forma diferente, no solamente con el hecho de comprender que esto no es lo que quiero hacer, sino que tengo que ir un poco más a buscar los conflictos del por qué esto está sucediendo y por qué lo sigo repitiendo. Definitivamente es un conflicto que forma parte de mi vida, que está en mi inconsciente y que va dirigiendo mi vida de carga en carga para poder resolver. En primer lugar, para poder soltar lo que no nos corresponde, hemos hablado en otras ocasiones de este concepto de que hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no. Hay cosas que están en mis manos poder controlar, poder resolver, y hay cosas que no. Cuando yo empiezo a discernir qué es lo que puedo resolver y qué es lo que no, qué es lo que está en mis manos y qué es lo que no, ahí es donde puedo comenzar a entender que hay situaciones que no me corresponden resolver. Hay situaciones que por más que quiera no puedo resolver. Hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de seres queridos, de seres amados de nuestro entorno, no siempre podemos resolver la vida ajena. Es más, no nos corresponde. Muchas veces sucede que vemos que un ser querido está teniendo determinada situación, está viendo determinado problema y nos desesperamos por poder ayudarlo. Se los he dicho en otras ocasiones. Por más que nosotros nos desesperemos por ayudar a otra persona, le demos todas las herramientas, le demos todas las soluciones, todos los consejos que para nosotros son, desde nuestra perspectiva, por supuesto, los mejores, lo que mejor puede ayudar a esa persona, tal vez porque yo ya pasé por esa situación y quiero evitar que esa persona lo haga, o porque lo resolví y quiero compartir cómo lo hice. Si la persona que está viviendo el conflicto, si la persona que está teniendo el problema no comienza por aceptar que tiene un problema y no acepta la ayuda que les estamos brindando, no hay nada que podamos hacer, no hay nada que nosotros podamos cambiar por ellos. Y esto es principal. Llega un momento que nosotros tenemos que comprender que no podemos resolver la vida de los demás. Podemos aconsejar, podemos acompañar, podemos brindar herramientas, pero no podemos resolver su vida por ellos si ellos no quieren hacerlo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, cuando yo suelto un conflicto que no es mío, cuando suelto la responsabilidad de venir cargando con esto que no me corresponde y lo entrego a la persona a la que sí le corresponde resolver ese conflicto, no lo estoy abandonando. Lo que estoy haciendo es: esto no me corresponde, estoy entendiendo que esto no me corresponde resolverlo a mí, no me corresponde cargar con esta mochila que no es mía, porque no puedo hacer nada más allá de desgastarme en el proceso de intentar que la otra persona resuelva lo que necesita resolver. Eso es agotador para cualquiera. Entonces, comprender que soltar no es abandonar, es simplemente darle a la persona correcta la responsabilidad de resolver lo que necesita resolver. Yo puedo acompañar, yo puedo mirar, observar, y si hay algo que puedo hacer o si se me pide un consejo, que eso es lo más importante, no podemos estar metidos en la vida de los demás intentando resolverlo todo porque no nos corresponde. Ahora, si piden mi consejo, con gusto lo voy a dar. Si intento ayudar y mi ayuda no es recibida, tengo que respetarlo también porque es parte del proceso
que la otra persona está viviendo. Yo no puedo interferir en la vida de los demás. Entonces, te recomiendo que poco a poco comiences a revisar de todo esto que estás tan cansada de sostener. ¿Qué es lo que realmente te corresponde sostener? ¿Qué es lo que sí depende de ti solucionar? ¿Mm? Cuando vivimos tratando de sostener todo un clan, que muchas veces sucede, es agotador. Llega un momento que nos frustra, nos cansa, nos agota, nos enferma, porque no podemos sostener más de lo que nos corresponde. Cada quien viene con sus conflictos, cada quien viene con sus procesos necesarios que forman parte de la propia evolución. Pero si yo, en vez de atender lo que a mí me concierne, lo que tiene que ver con mi evolución, con mis aprendizajes, estoy constantemente pendiente de todos los demás, intentando resolver de todos los demás, lo que estoy haciendo es olvidarme de mí. Y ahí es donde tengo que estar. Esto no es egoísmo, es simplemente comprender que la persona que va a estar conmigo toda la vida voy a ser yo, nadie más. Si yo no me cuido a mí y no hago lo que yo necesito hacer en esta existencia para poder seguir evolucionando, voy a repetir simplemente este curso una y otra vez. Lo hemos hablado en otras ocasiones, hemos hablado de reencarnación para quienes creen en la reencarnación, hemos hablado del propósito de vida, del para qué estoy acá, qué sentido tiene esto de estar en este planeta, en este mundo. Bueno, hay muchas teorías, por supuesto yo les estoy dando la información desde mi perspectiva, desde mi conocimiento, y no significa que sea el único, por supuesto, como les digo siempre, es mi forma de pensar de acuerdo a mi preparación, de acuerdo a lo que yo he aprendido, a mis experiencias y el aprendizaje de vida que he tenido. Quienes resuenan, habrán quienes resuenen con la información que yo comparto y quienes no. Y es perfecto, porque todos tenemos una realidad diferente e igual de válida. Entonces, desde mi perspectiva, las herramientas que puedo darles son las que constantemente estoy compartiendo y confío en que llegan a las personas que realmente las necesitan. Y con eso mi propósito va siendo cumplido día a día y yo agradezco por eso. Así que mi consejo en este caso es comenzar a revisar qué es lo que sí te corresponde y ocuparte de eso, qué es lo que no te corresponde y comenzar a soltar. Dejar que las personas que sí necesitan resolverlo lo hagan. Comprendiendo que soltar no es abandonar, simplemente es dejar que las personas que necesitan resolver ciertas cosas puedan hacerlo, porque a veces con la desesperación de poder ayudar estamos impidiendo que esa persona pueda vivir ese proceso que es necesario para ella o para él, y de ahí también van a tener un aprendizaje, es parte de su propia evolución. Si yo estoy interponiéndome, lo que estoy haciendo es impidiendo que eso suceda y en realidad estoy impidiendo la evolución de esa persona. Así que comprendamos por ahí. Comenzar a poner límites también es importante. Es decir, bueno, cuando comprendo que esto no me corresponde, perdón, pero no puedo resolver nada acá si tú primero no quieres resolverlo. Entonces, cuando realmente quieras resolverlo, me avisas, lo hablamos y te puedo dar los consejos que yo puedo darte de acuerdo a lo que yo sé, de acuerdo al conocimiento que tengo. De otra forma, no puedo ayudarte porque no me lo estás permitiendo, bueno, no me corresponde. Así que gracias, pero prefiero que no me traigas estos problemas, que yo tengo que resolver mis propias situaciones. De forma respetuosa, ¿no? Lo hemos hablado en otras ocasiones. Hay que tener cuidado la forma en la que nos comunicamos, porque a veces no es siquiera lo que estamos diciendo, sino cómo lo estamos diciendo. A veces el mejor consejo viene con un disfraz de crítica, viene agarrado en un disfraz de crítica o de comicidad para poder hacerlo desde nuestra perspectiva un poco más ameno, o intentamos compartir esta información detrás de algún chiste, y a veces la forma en la que la otra persona lo recibe no es la forma en la que quisiéramos entregar esa información. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, por un lado, y la forma en la cual nos expresamos. Puede ser que estemos dando un muy buen consejo, pero si lo decimos de la forma correcta, se puede sentir como una agresión, como una crítica, y eso a veces no es tomado de la mejor forma. Así que tengamos en cuenta
eso. Bien, vamos con la próxima pregunta. Y dice, me cuesta disfrutar sin sentir culpa. ¿Por qué me pasa esto? Bien, esto es bastante más común de lo que crees. En, en muchas ocasiones sucede que desde pequeños nos enseñan a que primero hay que hacer lo que hay que hacer para después tener tiempo para disfrutar, para tener tiempo para jugar, para divertirse. Y peor aún, nos enseñan que una vez que nos hacemos adultos, ya el juego, la diversión, no forman parte de nuestra vida. Tenemos que ser personas serias, productivas, ocupadas, súper responsables, porque esa es la vida adulta. Entonces lo que sucede es que cuando eh, nos encontramos divirtiéndonos de alguna forma o disfrutando de alguna forma, empezamos a sentir culpa porque yo en vez de estar haciendo esto tendría que estar, supongamos que yo me siento a leer un libro, que es algo que disfruto mucho, ¿no? Me siento a leer un libro. Y si yo estoy leyendo el libro y pasan 2 minutos, estoy pensando, yo tendría que estar eh, preparando tal o cual cosa, tendría que estar limpiando, tendría que estar haciendo los mandados, tendría que estar haciendo trámites, tendría que estar, no estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, me estoy sintiendo culpable por querer darme un momento de ocio, por ende no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo porque me va a hacer sentir muy mal y salgo corriendo a ponerme en modo productivo porque ahí es donde me tengo que quedar. Entonces, en primer lugar, entender que por más que muchas veces nos hayan enseñado que el divertirse, que el disfrutar es un lujo o es algo egoísta, una frase muy común, el descansar es un lujo para los ricos, el no hacer nada es un lujo para los ricos, o peor todavía, voy a descansar el día que me muera. Estas frases seguro que las han escuchado porque se escuchan en todas partes. Y esto hace que, como un bichito que nos va comiendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, llega toda esa información y se convierten en programas, en leyes que nosotros inconscientemente vamos cumpliendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, sí es importante, lo hemos dicho en otras ocasiones, es tan importante ser productivos y hacer, como entender el momento en el que también necesitamos parar, descansar, disfrutar, jugar. También es necesario el momento de ocio para poder eh, descansar tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente, en nuestro espíritu, recargarnos y estar mejor de ánimo, mejor en todo sentido, para poder seguir dando lo mejor de nosotros mismos. Si nosotros constantemente estamos en modo productivo y no nos permitimos pausas, no nos permitimos descanso, no nos permitimos momentos de ocio, de juego, de alegría, de disfrute, poco a poco nos vamos a ir agotando y va a llegar un momento que no vamos a poder con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra alma. Entonces, hay que aprender a encontrar el equilibrio, como hablamos siempre. El equilibrio, el punto de balance para cada uno de nosotros es diferente, ¿no? No se puede vivir todo el tiempo disfrutando de la vida en plan ocio, en plan no hago nada, en plan juego todo el tiempo, porque tampoco. Pero encontrar el equilibrio entre ser productivos y descansar, entre estar trabajando y estar disfrutando, ahí es donde siempre vamos a funcionar mejor, porque vamos a tener lo mejor de ambos mundos, digamos. Vamos a ser productivos cuando necesitamos serlo y vamos a descansar cuando necesitamos descansar. Vamos a disfrutar, vamos a cambiar esta frecuencia. Cuando constantemente estamos en una rutina en la que todo lo que hacemos es levantarnos, ir a trabajar, volver, dormir, levantarnos, ir a trabajar, estas rutinas que no son sanas lo que hacen es llevarnos a episodios de depresión que a veces pueden ser muy complicados. Así que cuidado con esto. Y justamente reprogramar este patrón en particular es un acto de amor propio, ¿no? Es un acto de me estoy prestando atención, me estoy viendo porque estoy notando que algo no está bien en mí. Entonces me presto atención y no es que necesite ser egoísta, necesito descansar para poder estar mejor. Necesito descansar, necesito divertirme y luego puedo seguir con la rutina o con las responsabilidades que todos tenemos. Por supuesto, como adultos tenemos responsabilidades, pero como cualquier persona, la primera responsabilidad que deberíamos tener en cuenta es la de mirarnos a nosotros mismos, es la de observarnos, es la de intencionar estar bien, lo mejor posible. Si hay conflictos, resolverlos.
Si hay momentos maravillosos, disfrutarlos. Si hay momentos que no son tan buenos, vivirlos, aprender de la experiencia y seguir avanzando. Pero si yo estoy constantemente pensando en lo que tengo que hacer, sin tomarme el tiempo nunca de mirarme, sucede que la vida se me va a hacer cada vez más pesada. Voy a terminar agotada, enferma. Por eso hay que tener mucho cuidado y tomarnos estos tiempos, como les digo, para mirarnos, para observarnos con respeto, con amor, sin estar constantemente juzgándonos, que esto es algo que siempre les estoy recalcando. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y dice, cada vez que intento avanzar, algo me frena. ¿Esto es autosabotaje? Sí, esto lo hemos visto en otras preguntas que, si se fijan, la sensación del estar autosaboteándonos todo el tiempo está bastante activa. Hay mucha información que hoy en día está en las redes, en internet, que habla del autosabotaje. Entonces, es uno de los temas principales de la actualidad. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque cuando constantemente nos están bombardeando con un tema en particular, esto hace que inconscientemente nos eh, asociemos a ese tema y empezamos a buscar en nuestra vida todo lo que tenga que ver con eso, porque como lo estoy escuchando en todos lados, yo también tengo que ser parte de, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. De todas formas, volvemos a lo mismo, hay que observar qué es lo que está sucediendo. Estoy dejándome influenciar por todo lo que estoy viendo en mi entorno, por todo lo que se está comentando, todo lo que se está hablando, por lo que se está compartiendo en el mundo. Si este es el caso, bueno, tengo que ver si realmente, en primer lugar, esto es algo que me está afectando a mí o simplemente me estoy mimetizando con esto que todo el mundo está sufriendo. ¿Mm? Eso primero. En segundo lugar, si realmente entiendo que hay algo que yo estoy haciendo para autosabotearme y no lograr las metas que estoy queriendo alcanzar, ahí es donde necesito comenzar a trabajar. Puede ser que esté viviendo un miedo oculto, escondido atrás de algún trauma o algo por el estilo, que puede ser miedo al cambio, por ejemplo, ¿no? Esto de que no, quédate donde estás, ¿para qué te vas a complicar? Seguramente han oído la frase famosa que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, esto hace también que nos quedemos muchas veces en una zona de confort que no es el mejor lugar, sino que es el lugar en el que estamos acostumbrados a estar. Y esto nos impide alcanzar nuevas metas, nuevos objetivos, cambiar, lograr transformaciones grandes en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya conozco lo que pasa acá, no me voy a andar cambiando para complicarme más la vida. Entonces, ya sea el miedo al cambio o el miedo al juicio, el creer que no estás a la altura de poder lograr ciertas cosas, bueno, estos son conflictos que son necesarios trabajarlos para poder sanarlos, ¿no? Pero para eso primero tengo que observarlos, tengo que aceptar que tengo este conflicto, tengo que trabajar en ello para poder resolverlo y luego, por supuesto, seguir avanzando. Una vez que tengas estos conflictos identificados, lo que podrías hacer, una herramienta que siempre funciona, son las afirmaciones. Trabajar con afirmaciones, encontrar una afirmación que para ti tenga valor, que realmente puedas creer lo que estás diciendo. Como les digo siempre, yo les puedo armar una afirmación, una frase, pero esa afirmación va a salir con mis palabras, con mi manera de expresarme, que no necesariamente tiene que ser la misma de ustedes. Y si se ponen a repetir una afirmación o una frase que no tiene nada que ver con la forma en la que ustedes se expresan, va a ser más difícil que esta información logre hacer el trabajo que necesita hacer. Entonces yo les digo una afirmación de la forma en la que yo me expreso y ustedes pueden transformarla a la manera en la que ustedes hablan. Entonces esta frase va a tener más validez a nivel inconsciente. Ahora, ¿cómo hacemos esto de las afirmaciones? Pueden ser varias frases o puede ser una frase como, por ejemplo, merezco avanzar y alcanzar mis metas. Simple, no tiene por qué ser muy compleja. Es importante, sí, que tenga las 3 P, si me lo han oído nombrar antes, que es primera persona, no puedo pedir para alguien más, sino para mí, merezco tal cosa, que sea en presente, es algo que lo estoy diciendo en este tiempo, no es que merecería o hubiera merecido, no, en este momento, en el presente, merezco alcanzar las metas. ¿Mm? Y
En positivo, no puedo, no es recomendable utilizar frases en negativo, por ejemplo. No tengo miedo a alcanzar mis metas. Ahí ya estoy poniendo una frase negativa al inicio y esto puede ser contraproducente. Así que simplemente merezco alcanzar las metas que me propongo. Por ejemplo, y ustedes lo cambian a la frase que quieran. Para que un nuevo hábito, para que una afirmación complete el proceso de transformación que necesitamos a nivel inconsciente, tenemos que repetirla durante 21 días consecutivos. Consecutivos significa que si yo en algún momento de estos 21 días me olvido un día de decir la frase, de trabajar conmigo, de utilizar estas afirmaciones, tengo que volver a comenzar desde el día 1. Si me salté un día ya no sirve, tengo que volver a comenzar. Lo que sucede en esta cadena de 21 días de repeticiones es que al principio puede ser que al decir la frase no me sienta muy cómodo, no me lo pueda creer, es como que, sí, sí, bueno, ponele que lo voy a decir y lo digo y nada más, ¿está? Pero bueno, los animo a continuar, ¿no? Diciendo la frase cada día. A partir de los entre 8 y 10 días que yo venga repitiendo la frase, la voy a empezar a sentir como más real, como que, bueno, sí, realmente merezco tal o cual cosa. Y a medida que van pasando los días, lo voy a terminar creyendo. Y ahí es donde la magia sucede, porque no solo es algo que estoy pensando, que estoy diciendo, sino que estoy sintiendo. Y cuando yo estoy sintiendo esto que estoy pensando y que estoy diciendo, es que comienzo a actuar en consecuencia a lo que estoy sintiendo. Y ahí es donde todo cambia, ¿no? Recuerden que cuando estamos en coherencia, que es cuando yo pienso, siento y hago lo mismo, es cuando las oportunidades se abren, cuando las cosas realmente suceden. Hemos hablado en otras ocasiones de la ley de atracción, que la ley de atracción se habla mucho de que visualizo algo que quiero y lo logro, pero muchas veces esto no sucede porque hay otras cosas que tienen que pasar, hay otras partes del proceso que no siempre se hablan, que ahí es donde está la falla. Si yo visualizo, si pienso y siento algo, pero no actúo en consecuencia, no estoy cumpliendo el proceso em, de creación, digamos, de materialización de eso que yo estoy queriendo manifestar. Y la ley de atracción entonces falla. Y no es que falle, sino que para quienes no saben el proceso completo, sienten que la ley de atracción está fallando. En realidad hay determinados detalles que tenemos que tener en cuenta para que esto funcione. Así que a trabajar en afirmaciones, recordar que 21 días consecutivos es el tiempo ideal para poder lograr algo nuevo. Bien, vamos con otra pregunta. Y esta pregunta dice, siento que no tengo rumbo. ¿Es una crisis o un despertar? Interesante pregunta. Bueno, en realidad puede ser ambas, porque el despertar no sucede porque sí, por lo general sucede a través de una crisis. Uno nunca es la misma persona antes y después de una crisis. Porque, ¿qué sucede? Cuando la vida va bien, nosotros no vamos por la vida preguntando por qué va bien, simplemente la vivimos y disfrutamos del momento. Ahora, cuando las cosas van mal, es que comenzamos a preguntar. Entonces, cuando entramos en una crisis, comenzamos a preguntarnos, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué falló? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Por qué? Bueno, todas estas preguntas que nos comenzamos a hacer son las que hacen que realmente suceda una transformación. Muchas veces una crisis puede vivirse como que toda mi vida se está cayendo, todo lo que yo tenía planificado se derrumba. Y esto lo vimos en el programa, en alguno de los programas anteriores, creo que 2 programas anteriores, en los que hablábamos justamente de qué pasa cuando sentimos que el mundo se nos desmorona, ¿no? Les recomiendo verlo porque hay mucha información que pueden utilizar desde allí también. Entonces, el universo o Dios o como quieras llamarlo a veces necesita desarmar lo viejo para poder armar algo nuevo porque necesitamos vivir procesos de transformación, necesitamos cambiar lo que en nuestra actualidad ya no está funcionando y para eso a veces necesitamos pasar por una etapa de crisis. Lógicamente, el atravesar una crisis lo que va a hacer es llevarte por un proceso de transformación y de despertar que despertar no se trata solamente de un despertar espiritual, el sentirse iluminado, no, no va por ahí. Despertar
es poder ver cosas que antes no estábamos viendo, ya sea porque estábamos dormidos ante situaciones que estábamos viviendo pero que no estábamos queriendo ver, o informaciones nuevas que recibimos al atravesar ciertas crisis, al hacer este trabajo de cambio que les digo que es necesario para poder transformar nuestra vida. Entonces, si es crisis o es despertar, probablemente sea ambas, porque a través de la crisis vas a despertar a ciertas cosas que antes no veías. Así que te recomiendo prestar atención a todo lo que está sucediendo en tu vida desde el observar, no desde el juzgar o criticar. De todo siempre se aprende si uno está dispuesto a aprender. Si no aprendemos, volvemos a repetirlo. Volvemos a repetir las mismas situaciones con las mismas personas o diferentes, en diferentes escenarios, pero la situación en sí, el conflicto o el problema que necesitamos resolver sigue estando latente en nosotros cuando no logramos encontrarle la vuelta, cuando no logramos resolverlo. Así que bueno, no tomes una crisis como una pérdida, sino como una reconfiguración. Algo se está cambiando y definitivamente va a suceder un despertar, una transformación importante que va a hacer que luego de esta crisis seas una diferente persona a la que eras cuando comenzó. Y eso no tiene nada de malo. Lo único constante en esta existencia justamente es el cambio. Bien, vamos entonces con la última pregunta para el bloque del episodio de hoy. Aunque quedan un montón, y esto me gusta porque cada vez estamos recibiendo más preguntas, pero por el tiempo vamos a tener que elegir cuál va a ser la última. Vamos a ver. Bien, vamos con esta que es bastante interesante y diferente a las demás. Dice, me despierto entre las 4 y las 5 de la mañana con angustia. ¿Tiene algún significado? Bien, todo, en realidad todo tiene significado. No hay absolutamente que nuestro cuerpo haga que no tenga un porqué. Y esto más allá de verlo como se acostumbra desde el punto de vista espiritual, esotérico, mágico, podemos verlo también desde el punto de vista de la biodescodificación emocional. Y déjenme contarles que el despertarse entre las 4 y las 5 de la mañana por lo general está relacionado con o está vinculado a los pulmones. Y desde la biodescodificación, esto significa que estamos guardando una tristeza profunda, tal vez un duelo que no hemos podido expresar, que no hemos podido procesar. Tal vez hay algo que aún no hemos podido soltar del todo y eso es lo que nos hace despertarnos entre las 4 y las 5. Puede ser algo que sucedió o algo que estemos viviendo, ¿no? Pero puede tener que ver con los pulmones, con el que nos falta el aire o nos da mucho calor y parece que nos agitamos. Bueno, hay que revisar qué es lo que está pasando que te está haciendo despertar en ese horario. Y una vez que lo encontremos, por supuesto, hay que trabajarlo porque no sirve de nada, como les digo siempre, diagnosticar el problema si no hacemos nada para resolverlo. Una vez que identificamos qué es lo que está sucediendo, por qué estoy sintiendo esto, bueno, vamos a trabajarlo. Si tengo las herramientas, me ocupo de ello. Y si no, las busco. Que no es de cobardes buscar ayuda, sino de valientes que se animan a mirarse de frente, observarse y resolver lo que necesita ser resuelto. ¿Sí? Muy bien, con esto entonces terminamos por hoy con el sector de preguntas y respuestas y vamos a hacer una pequeña pausa para comenzar en el próximo bloque con el tema de hoy, que es ansiedad y ataques de pánico. Nos vemos en unos minutos. Bien, aquí estamos de regreso entonces y vamos a hablar del tema de hoy que es ansiedad y ataques de pánico. ¿Alguna vez has sentido que el corazón se te acelera, que no podés respirar, que no podés controlar ni tu mente ni tu cuerpo, que te invade un miedo inexplicable, que es incontrolable? Tengo un miedo espantoso, creo que me voy a morir, creo que algo está muy mal y no lo puedo explicar realmente qué es lo que está sucediendo en mi interior. ¿Alguna vez te ha pasado algo de esto? Bueno, quiero contarte que eso no es debilidad, eso es ansiedad. Tu sistema está colapsando para pedirte que pares, que te escuches, que te observes. Hoy vamos a hablar entonces de la ansiedad y los ataques de pánico. Y
cómo reconocerlos y qué herramientas poder utilizar para poder ayudarte a calmarte, a entenderte y sobre todo a volver a tu centro. Cuando tenemos este desequilibrio, lo que necesitamos son herramientas que nos ayuden a volver a centrarnos, a volver a nosotros mismos. Cuando perdemos el control de nosotros mismos, es siempre que necesitamos herramientas que nos ayuden a volver. Se nos va la moto, como se dice acá, ¿no? Se nos descontrola todo, no podemos controlarlo, la mente colapsa, el cuerpo colapsa y no podemos controlarlo. Bueno, cuando esto sucede, hay siempre herramientas que podemos utilizar, pero si no las conocemos, es muy difícil poder hacerlo. ¿Sí? Así que hoy vamos a hablar entonces del tema y vamos a comenzar hablando de la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? De hecho, hay un programa que hicimos, un episodio que hicimos hace un tiempito que habla de la ansiedad y la depresión. Hoy vamos a enfocarnos un poco más en la ansiedad y los ataques de pánico, pero ese programa que hicimos antes también estaría bueno que lo pudieran ver si este tema es de su interés, ¿sí? Entonces, la ansiedad es una emoción que anticipa un peligro. Sentimos que hay un peligro que se nos viene encima, incluso cuando ese peligro no existe. Recuerden que para nuestro cuerpo físico, las emociones que disparan los malestares, las enfermedades, los conflictos, pueden venir de situaciones que estamos realmente viviendo o situaciones que nos estamos imaginando. Nuestro cuerpo físico de todas formas va a sentir como si eso estuviera sucediendo. Cuando hicimos la prueba del limón, no sé si se acuerdan, el cerrar los ojos e imaginar que tenemos un limón, que lo abrimos, que lo mordemos, eso hace que nuestras papilas gustativas se activen, que tengamos esa sensación de acidez en, acá en la garganta, en la boca, y no es que realmente estemos mordiendo un limón, sino que estamos imaginando que lo estamos haciendo. Y eso hace que, de todas formas, nuestro cuerpo reaccione a esa imaginación que estamos teniendo. Entonces, así sucede para todos. Si yo estoy imaginando que algo puede llegar a pasar y empiezo a conectar con esa situación aunque no esté sucediendo, empiezo a conectar emocionalmente con algo a lo cual le tengo mucho miedo, estoy haciendo que mi mente comprenda o entienda que eso sí está sucediendo y las órdenes que va a lanzar a mi cuerpo van a ser de total peligro, alerta, esto está pasando, hay que actuar, ¿no? Y ahí es cuando el cuerpo comienza a manifestar ciertas cosas que a veces no tienen que ver con lo que realmente está sucediendo, pero es muy difícil comprenderlo de afuera. Alguien que está viviendo un episodio de pánico siente que se está muriendo, aunque quien esté al lado esté viendo que simplemente está sentado o sentada y no está pasando nada. Quien está viviendo la crisis de pánico siente que se está muriendo, siente que algo terrible está pasando, aunque no lo pueda explicar. Es muy difícil. Por eso es que es importante contar con las herramientas necesarias para poder actuar siempre desde uno mismo, que es donde todo sucede, donde todo inicia. Entonces, cuando sentimos esta ansiedad, lo que está sucediendo es que nuestro sistema nervioso nos está gritando, nos está pidiendo ayuda, tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu. Hay algo que está sucediendo que es muy importante y necesita ser atendido. No lo estamos resolviendo. Tal vez no hemos querido escuchar el conflicto para no tener que hacernos responsables de ello. Pero hacernos los sordos solo nos impide resolver el problema, no es que vaya a desaparecer. Entonces, esto sucede cuando nos desconectamos del presente y tenemos esta constante proyección de un miedo futuro que no ha llegado. Entonces, eso en cuanto a la ansiedad. Ahora, ¿qué es un ataque de pánico en sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ataques de pánico? Y esto tal vez quienes han sufrido de ataques de pánico saben a lo que me refiero y quienes no, presten atención para que puedan entender a alguien cercano que tal vez está sufriendo de estos episodios, de estas crisis, para que entiendan un poco más y puedan ser más comprensivos a la hora de estar allí para ayudar. Lo que sucede entonces es que el cuerpo entra en una alerta máxima, ¿no? Y comenzamos con palpitaciones, con falta de aire, con mareos, con opresión en el pecho, sentimos que algo nos aprieta, la sensación de que me voy a morir, de que me estoy volviendo loco.
Sobre todo cuando yo estoy en plena crisis de pánico y la gente que está a mi alrededor me está diciendo, no pasa nada, no hay nada, y yo estoy sintiendo que algo terrible está pasando. Esa incongruencia hace que todavía el problema sea mayor. Todas estas cosas y más son síntomas de que estoy viviendo un ataque de pánico. Ahora, no siempre las causas son tan obvias. Em, a veces nuestro inconsciente juega de determinada forma que las causas realmente no son tan directamente relacionables con el conflicto en sí. Por ejemplo, tenía una paciente de unos 33 años que ella sufría con ataques de pánico y tenía mucho miedo al subir a un ómnibus, a un bus. Cuando ella se subía a un bus, lo que sucedía era que inmediatamente empezaba con ataques de pánico. Sentía que algo iba a pasar, que algo terrible iba a pasar y era este miedo, este pánico y muchas veces tenía que pedir para bajarse o inclusive en algunos casos tuvieron que llamar a emergencia porque la mujer sentía que se estaba muriendo, que algo estaba pasando terrible. Uno podría pensar, por lógica, bueno, en algún momento le tiene que haber pasado algo en un ómnibus, algún problema, algún accidente. Bueno, buscamos por la parte lógica mucho sobre eso. No encontramos nada. Lo que sí logramos encontrar era que ella de alguna forma estaba reprimiendo un duelo que no había podido procesar y sostenía mucha angustia en su interior. Esto lo logramos a través de hipnosis, en realidad porque no logramos encontrar a través de otras técnicas el punto detonante de estos ataques de pánico que estaba teniendo. Pero logramos encontrar entonces que había un duelo que le traía una tristeza muy profunda que no había podido resolver. Cuando ella comienza a hablar de este duelo, es que todo empieza a tener sentido. Cuando comienza a poder nombrar lo que estaba sintiendo, sus síntomas fueron poco a poco disminuyendo hasta que desaparecieron. El cuerpo, recuerden que manifiesta, nuestro cuerpo físico manifiesta las emociones que vamos reprimiendo, las emociones que por ahí llevamos ocultas que no estamos pudiendo expresar. Y el cuerpo nos está diciendo, aquí hay algo que necesitamos resolver. Si yo no escucho, mi cuerpo va a comenzar a gritar, lo que significa que si me duele, me va a doler más. Si es una pequeña enfermedad, se va a convertir en un gran problema y puede inclusive llegar a ser mortal si no lo atiendo. Entonces, como les digo, no siempre es tan lógico lo que está sucediendo, es tan fácil de identificar el conflicto. A veces podemos resolverlo solos, a veces necesitamos ayuda y está perfecto. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos, pero no podemos esperar que la otra persona viva adivinando qué es lo que me está sucediendo. Necesito poder expresarme, necesito entender de que si esto no lo puedo resolver, necesito que alguien me dé las herramientas que me están faltando. Y así es que puedo seguir avanzando, porque si no las consecuencias pueden ser peores. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de la ansiedad? Puede ser, por ejemplo, el miedo al perder el control. Si yo soy una persona que normalmente siento que tengo el control de todo o que siento que todo depende de mí, entonces tengo que estar segura de tener todas las respuestas en caso de el miedo a sentir que pierdo el control, el miedo de enfrentarme a una situación a la cual no tengo la solución, a la cual escapa de mis manos la solución que podría llegar a dar, no sé qué hacer, eso puede causar una crisis de ansiedad muy grande. Cuidado, no significa que toda la ansiedad termine en ataques de pánico. Las crisis de ansiedad son estas en las que yo me acelero mucho, pero no logro sentir que me estoy muriendo. El ataque de pánico es mucho más intenso porque realmente voy a sentir que el problema o la gravedad de la situación es tan grande que me voy a morir. Siento que me muero. Entonces, tengan cuidado con esto. Sí puede ser que la ansiedad genere, en definitiva, ataques de pánico, pero no necesariamente tiene que ser sí o sí el camino. Puedo vivir con ansiedad toda mi vida y no necesariamente haber tenido ataques de pánico. Bien, ¿qué más? Las emociones no expresadas. Cuando yo estoy sintiendo muchas cosas, pero no logro expresarlas, no logro hablarlas con claridad, no logro decir qué es lo que me está pasando, esto empieza a generar ansiedad porque no estoy pudiendo gestionar estas emociones que estoy viviendo y eso es desesperante para cualquiera. Mi cuerpo, mi espíritu, mi mente empiezan a
reaccionar en cuanto a estas emociones que están por ahí peleando para poder salir y no encuentran el camino. Entonces genera ansiedad. Luego el perfeccionismo, la autoexigencia, el estar constantemente creyendo de que yo tengo que hacer todo perfecto, no puedo equivocarme, no hay forma en que yo me pueda permitir equivocarme. Esto hace, por supuesto, que vivamos en un estado de tensión constante que lleva a la ansiedad, porque constantemente estoy viviendo, aunque yo crea que lo que quiero es controlar el no equivocarme, lo que estoy haciendo es vivir con miedo a equivocarme, vivir con el miedo constante de hacer algo y fallar, de equivocarme, de hacerlo mal. Somos seres humanos, todos nos equivocamos, es parte de quienes somos. Ahora, si yo vivo constantemente con miedo a equivocarme, estoy viviendo casi que paralizado todo el tiempo, porque si yo tengo tanto miedo a equivocarme, me va a dar va a ser muy difícil que yo pueda avanzar, siempre voy a estar ahí con miedo. Está bien tener cuidado e intentar tomar las precauciones necesarias, saber lo que estoy haciendo y si no lo sé, averiguarlo, tener cuidado de no equivocarme, eso es normal. Ahora, si yo constantemente estoy viviendo con miedo a equivocarme, no me acepto el poder fallar, no me acepto el no ser perfecta, eso es agotador, es desgastante y es imposible, además, nadie es perfecto, ¿sí? Y otro de los motivos que puede traer ansiedad es la desconexión espiritual o existencial. Cuando yo estoy desconectada de mi espiritualidad, desconectada de la divinidad, de las creencias que yo tenga, estoy desconectada del propósito de mi existencia, si yo no tengo idea para qué estoy acá, también termina generando ansiedad porque siento que me falta algo que no voy a poder encontrar. Entonces, desde una mirada holística, la ansiedad es una señal de que tu alma necesita recuperar su presencia, su ritmo, su seguridad interna. Por eso es la parte espiritual también. Cuando tenemos esta ansiedad existencial, bueno, lo que necesitamos es conectar con nosotros mismos, conectar con nuestro espíritu, ver para qué estoy acá, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que me gustaría hacer. ¿Esto está de acuerdo? Y si no, bueno, empezar a trabajar en eso, comenzar a trabajar más para adentro, comenzar sobre todo a conectar conmigo antes de conectar con otras cosas, otras personas, conectar primero conmigo. Bien, vamos a ver ahora algunas herramientas, tanto terapéuticas como espirituales, para poder trabajar con los ataques de pánico y con la ansiedad. En primer lugar, la respiración consciente, que esto es algo que les he hablado en diferentes programas, porque para mí la respiración es un remedio que recetaría para casi todo, porque cuando no respiramos es que nuestro organismo comienza a fallar. Cuando entramos en estrés, nuestro cuerpo respira cortito y empezamos a darle a nuestro cuerpo menor cantidad de oxígeno que la que necesita para funcionar bien. Nuestros músculos tienen que esforzarse mucho más para poder hacer lo mismo. Nuestra mente comienza a anularse, a no poder pensar con claridad. Y nuestro espíritu también es afectado por la falta de oxígeno, la falta de presente, la falta de conexión con nosotros mismos, de estar aquí conectados en lo que está sucediendo ahora, ¿no? Ni pensar en lo que pasó, ni pensar en lo que todavía no pasó, sino estar acá y prestar atención a lo que está sucediendo ahora. Entonces, respiración consciente. ¿Qué es respirar conscientemente? Es simplemente sentarnos y empezar a contar. Tomar aire contando en 4 tiempos. Mientras tomamos aire, sostenemos 2 tiempos, soltamos el aire en 4 tiempos, aguantamos 2 tiempos y volvemos a comenzar. Contando 4 para tomar aire, sosteniendo, soltando en 4, sosteniendo en 2 y así sucesivamente. A medida que vamos repitiendo esta secuencia, nuestro cuerpo comienza a aflojarse. Por lo general son los hombros lo que primero se afloja, porque vivimos así cuando estamos estresados y no nos damos cuenta. Aflojamos los hombros, comenzamos a sentirnos mejor, logramos deshacernos de tensiones, llevamos nuestra atención al presente y ahí es donde sucede una magia que solamente pueden entenderla cuando la experimentan. Al permitir que nuestra mente esté en cualquier lado, lo que hace es que nos distrae de lo que está sucediendo. Y mientras estamos trayendo imágenes del pasado o visualizaciones o imaginaciones de lo que puede suceder en el futuro, nos estamos perdiendo de lo que realmente estamos viviendo, lo que está sucediendo ahora. Entonces, respirar es una de las herramientas más poderosas para poder combatir tanto
la ansiedad como las crisis de pánico. De nuevo, si yo no tengo este hábito de respirar conscientemente e intento utilizarlo en plena crisis de pánico, va a ser muy difícil que pueda hacerlo. No imposible, pero muy difícil. Entonces, para poder tener esta herramienta lista para utilizar cuando tengo una crisis de pánico, lo que necesito hacer es practicarla a diario. A diario, sentarme 5 minutos y respirar. Cuando yo logro hacer esto recuerden que eran 21 días consecutivos para generar un nuevo hábito, si yo logro hacer esto durante 21 días consecutivos, voy a tener una nueva herramienta que puedo utilizar cuando entre en crisis de pánico o tal vez ni siquiera llegue a ese punto, porque cuando comienzo a sentir que estos síntomas empiezan a surgir, lo que hago es sentarme y respirar. El sentarme y respirar va a hacer que pueda frenar el proceso que me lleva a un ataque de pánico. Pero primero, como les digo, necesitan tener el hábito ya inculcado, incluido, aprendido en ustedes para poder utilizarlo. Luego, podemos utilizar la escritura para descargar emocionalmente. Antes de dormir, por ejemplo, o al levantarnos en ese espacio que tengamos libre, que podamos trabajarlo para nosotros mismos, que podamos dedicar ese tiempo para nosotros mismos. Y poder escribir qué es lo que me está preocupando, qué siento que no puedo controlar. Esa clase de cosas y poder desahogarlo, poder escribirlo en algún momento. Y luego que lo escribo, que lo entiendo, que lo desarrollo, quemo ese papel, no lo guardo, lo quemo. Este es un acto simbólico de liberación. Todo esto que me estaba preocupando, que ya vi, que ya entendí, que ya pude observar, bueno, lo quemo, me libero de este problema. Entonces ahí probablemente pueda encontrar la solución porque no lo estoy cargando y lo estoy llevando conmigo apretado sin permitir encontrar la solución. Así que esta es otra herramienta que pueden poner en práctica. En tercer lugar, el movimiento consciente. Y es algo tan simple como pararnos y sacudirnos, ¿no? Sacudir el cuerpo por un minuto y respirando, ¿no? Respirando, poner el cronómetro por un minuto y comenzar a sacudir el cuerpo. Esto ayuda a liberar la energía que hemos acumulado en el sistema nervioso. Parece una bobada, pero realmente puede ayudar y pueden finalizarlo poniéndose las manos en el pecho una vez que terminan de sacudirse, poniéndose las manos en el pecho y decirse a ustedes mismos, estoy a salvo ahora, todo está bien, estoy segura, estoy seguro. Esto les ayuda a conectar con el presente, con ustedes mismos. Y en cuarto lugar, algo un poco más espiritual, más esotérico, si así lo quieren, una técnica, un ritual muy simple que pueden hacer es apagar todas las luces, encender una vela y simplemente quedarse observando esa vela. Concentrarse en la llama, en las formas, en los movimientos. Eso los va a ayudar a ponerse en un estado de meditación. Y luego ponerse las manos en el pecho y decir algo como vuelvo a mí, con las manos en el pecho, vuelvo a mí, vuelvo al momento presente. No estoy en peligro, estoy a salvo. Esto les ayuda nuevamente a conectar con ustedes. A veces el simple hecho de encender una vela y quedarnos observándola nos lleva inmediatamente a un momento de calma, ¿sí? Así que nuestra concentración esté ahí y podamos conectar con nosotros mismos, conectar con ese presente, con eso que está sucediendo en ese momento y dejar que nuestra mente esté por todos lados. Por supuesto, pueden buscar ayuda, por ejemplo, con Reiki, si tienen a alguien conocido que los pueda ayudar con la terapia de Reiki, recibiendo sesiones de Reiki, ya sea presencial o a distancia, eso los va a ayudar mucho también a bajar un poco las revoluciones, a trabajar mejor, a encontrar un equilibrio entre sus puntos energéticos principales y les va a hacer muy bien. Las flores de Bach también son muy útiles para poder encontrar el equilibrio, para poder evitar estos ataques de pánico. Las visualizaciones guiadas, las meditaciones, esto también ayuda a que puedan trabajar en controlar tanto la ansiedad como los ataques de pánico. Y cerrando un poco el tema de hoy, quiero dejarles con una frase que dice, la ansiedad no te define, tampoco el pánico, son apenas señales. Y detrás de ellas hay una voz que te pide volver a ti mismo, volver a tu cuerpo, volver a tu alma, volver al ahora. Sí, con esta frase les dejo para que puedan pensarlo, para que puedan activarlo, para que vea cada uno de ustedes si esto resuena con ustedes. De nuevo,
Intenten poner en práctica los consejos que les digo, porque no sirve de nada que se los dé si ustedes no los van a poner en práctica. Nada va a cambiar si yo no hago algo diferente. Así que pongan en práctica los consejos que les estoy dando, cada uno de acuerdo a con lo que se sientan más cómodos, y luego me cuentan, ¿funcionó? ¿No funcionó? Necesitamos buscar otras herramientas y con gusto voy a poder ayudar. Quienes crean que la información compartida no ha sido suficiente, recuerden que la información que compartimos en estos episodios es en forma genérica. Intentamos abarcar la mayor cantidad de opciones posibles para llegar a más personas. No obstante, hay casos particulares que necesitan más investigación. Necesitamos ver más a fondo qué es lo que está sucediendo en este caso en particular con esta persona en particular. En ese caso les recomiendo agendar una cita. Tienen las diferentes formas de poder comunicarse conmigo. Agendar una cita para que podamos realmente trabajar de forma individual en su caso particular y poder darles las herramientas necesarias para resolver el conflicto que estén viviendo. Muy bien, confío entonces que la información que he compartido ha llegado a los corazones que la necesitan. Muchas gracias por permitirme hacerlo y seguir cumpliendo así la misión de mi vida, este propósito con el que vivo día a día feliz y agradecida. Vamos ahora a los mensajes para el día de hoy. Hoy trajimos los mensajes de cristales y ángeles. Vamos a ver cuál es el mensaje para esta semana. Vayan pensando en el número 1, en el número 2 o en el número 3. ¿Con qué número resuenan hoy? Muy bien, este va a ser el número 1, este va a ser el número 2 y este va a ser el número 3. ¿Ya eligieron? El número 1, entonces, quienes hayan elegido el número 1, les ha tocado el cristal Aqua Aura y habla de la comunicación sana en las relaciones personales. Dice, la comunicación clara y asertiva y los diálogos de corazón a corazón te ayudan a comprender y a ser comprendido. Exacto. Muy importante comprender que la comunicación es cuando hablamos para comprender el punto de vista del otro, no para contestar, no para imponer nuestra opinión sobre el del otro, sino para entender de qué forma la otra persona lo está viendo y lograr así un punto medio. Así que quienes hayan elegido el número 1, tengan en cuenta que es importante trabajar en la comunicación. Si hay algún problema, alguna crisis que están viviendo en cuanto a relaciones personales, trabajen en la comunicación. Escuchar al otro para entender, no escuchar al otro para contestar. ¿Sí? Bien, número 1. Para quienes eligieron el número 2, les ha tocado el cuarzo titanio o cristal aura arcoíris. Y dice, múltiples facetas. La persona o situación por la cual preguntas consta de muchas facetas. Esto significa que la persona o la situación por la cual estás preguntando o en la cual estás pensando tiene muchas facetas, tiene muchos detalles a atenderse. No es algo que pueda resolverse en un segundo, sino que hay varias cosas, hay diferentes variantes que hay que tener en cuenta para que esto se resuelva. Te recomiendo tener paciencia, porque cuando hay múltiples facetas, hay muchas cosas que necesitan ser atendidas antes de que esto logre solucionarse. Paciencia, esperar. Y para quienes eligieron la carta número 3, les ha tocado el cristal zafiro y dice, hablando de paciencia, tómatelo con calma. Tu salud, felicidad y abundancia dependen de la tranquilidad con la que vivas y trabajes. Atención con esto es un llamado de atención para quienes están viviendo muy estresados. Entonces, si estamos viviendo situaciones complejas en cuanto a la salud, a la felicidad o la abundancia, tener en cuenta que necesitamos conectar con la tranquilidad, necesitamos bajar un poco los niveles de estrés que estamos viviendo y poder, por ejemplo, respirar como nos recomendaba hoy, respirar, vivir la vida con un poco más de calma en este momento porque puede llegar a traer consecuencias complejas. Bien, miren cómo estamos hoy con el color azul, todo azul, todo azul. Está presente el Arcángel Miguel con su protección. Bueno, muchas gracias por haber recibido estos mensajes. Los mensajes han sido entregados y estoy segura que han sido recibidos por los corazones que así los necesitan.
y nos volveremos a encontrar en el próximo episodio. Recuerden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias para temas que les gustaría que hablemos y con gusto van a ser tomados en cuenta para los próximos episodios. Desde Uruguay, entonces, un abrazo grande a todos. Gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarme hoy en este programa. Recuerda que la sanación y el cambio comienzan en el momento en que decides dar el primer paso. Te espero en el próximo programa para seguir trascendiendo fronteras juntos. Hasta entonces, te dejo con luz, amor y un mensaje. El universo siempre conspira a tu favor cuando eliges escucharlo. Nos vemos pronto.